Bueno, en el presente video lo que vamos a hacer es repasar un poco de cómo tanto la primera como la segunda derivada, las derivadas en sí, nos permiten analizar ciertas características en las funciones y a la par encontrar los máximos y mínimos en dichas funciones. También vamos a resolver un ejercicio en el que vamos a poner a prueba nuestros conocimientos con algunas preguntas de selección múltiple para que puedan responder. Lo primero que tenemos que tener claro es que la primera derivada como tal nos permite de lleno encontrar lo que vemos acá, los primeros puntos críticos, los intervalos de crecimiento y los puntos máximos y mínimos. Es decir, la primera derivada me permite encontrar, si esta es la función, la que está colorida con azul, rojo y azul, no, esa es la función principal, me permite encontrar los primeros puntos críticos, es decir, donde la derivada, esta gráfica que está en negro, intersecta con el eje X, es decir, es igual a 0, ahí es donde se encuentran los primeros puntos críticos de mi función. Aquí también tenemos otro punto crítico en X igual a 3. También me permite identificar los intervalos de valores de su dominio donde crece y decrece. Todo este intervalo en el que crece, la primera derivada es positivo. Este otro intervalo en el que crece la función que está en azul, también vemos a la primera derivada que está en gris, que es positiva. Y ya cuando la primera derivada está por debajo del eje X, es decir, es negativa, vemos a la función que está de color rojo, es decir, es decreciente. Eso nos permite analizar también la primera derivada. Y por último, los puntos máximos y mínimos, como ya los mencionamos. Cuando la derivada es igual a 0, podemos identificar y encontrar los extremos de la función, como en este caso, en x igual a menos 2 hay un extremo máximo, en x igual a 3, cuando la primera derivada intersecta el eje x, es decir, es igual a 0, vemos que presenta un extremo mínimo en nuestra función. Lo mismo sucede con la segunda derivada, nos permite encontrar los segundos puntos críticos. Cuando la segunda derivada es igual a 0, encontramos un segundo punto crítico. Nos permite encontrar los intervalos de concavidad. Cuando la segunda derivada es negativa, aquí la vemos en gris, está por debajo del eje X, vemos a nuestra función que se comporta de forma convexa. Y ya cuando la segunda derivada está por encima del eje X, es decir, es positiva, vemos que nuestra función se comienza a comportar de forma cóncava. Y obviamente nos permite encontrar el punto de inflexión, ese punto en el que cambia de sentido, de un sentido convexo a un sentido cóncavo. Recordando esto, podemos resolver el siguiente ejercicio, que lo tenemos aquí planteado. Mira lo que nos dice la orden: esbozar la gráfica de la función teniendo en cuenta las características. Aquí tenemos que separarlo. La primera característica que nos dice es f' es mayor que 0. Me está diciendo la primera derivada es mayor que 0. ¿Cuándo? ¿En qué valores? Cuando x toma valores menores al menos 2 y cuando x toma valores mayores a 3. Perfecto, aquí está el menos 2. Todos los valores menores, la primera derivada de la función es positiva. Entonces, ¿qué pasa con la función? Crece. Así es como lo tengo que graficar, que crezca. Listo. En todos los valores menores al menos 2 crece. Y también en todos los valores mayores que el 3, me dice. La primera derivada también es mayor que 0. Entonces, la función también va a crecer. Me voy al 3 y hago que crezca. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta son los puntos, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo llegar hasta aquí la función? ¿Por qué estoy haciendo llegar hasta acá? Porque aquí al final me da unos puntos que me dice f de menos 2 es igual a 7,33. Es decir, cuando x vale menos 2, y vale 7,33. Por eso aquí en menos 2 se fue a 7,33. Y cuando x vale 3, y vale menos 13,5. Es decir, este tipo de ejercicios, si podemos comenzar mejor por identificar estos puntos que nos dan al final y trazarlos, sería mucho mejor para nosotros para delimitar, ¿no?, por dónde tiene que pasar mi función. Bien. La segunda característica que nos da, nos dice f', es decir, la primera derivada de la función es menor que 0. La primera derivada va a ser negativa. ¿Qué pasaba cuando la primera derivada era negativa? Aquí lo tenemos. Cuando la primera derivada era negativa, está gris, la función decrecía. Entonces, yo ya sé que va a decrecer, eso es lo que me está diciendo. Va a decrecer desde el menos 2 hasta el 3. Desde aquí el menos 2 hasta el 3 voy a unir esta función, pero haciendo que decrezca. Perfecto, aquí ya lo tenemos y simplemente lo colocamos. La tercera característica, número 3 romano, me dice, la segunda derivada de la función es menor que 0. En este intervalo, ¿qué sucedía cuando la segunda derivada era menor que 0? Aquí la tengo a la segunda derivada en gris. Cuando es negativa, la función se comporta como una n. Es decir, es convexa, es cóncava hacia abajo, es convexa mi función. Entonces yo ya sé qué va a suceder en ese intervalo de valores. Y también lo grafico. Se va a comportar como una n en todos los valores menores al 0,5. Eso es lo que me dice. Luego me dice, la segunda derivada es mayor que 0. Ah, lo contrario, ahora va a ser cóncava, cóncava hacia arriba, desde el 0,5 en adelante. Desde el 0,5 en adelante se tiene que comportar como una U, carita feliz. Y justamente así es como lo vamos a trazar. Y ahí tendríamos esbozada la gráfica como tal de la función, chicos.
cumpliendo cada una de estas características. Como se pueden dar cuenta, esto es de análisis, de razonamiento, que nosotros tenemos que saber comprender el ejercicio como tal. Este cuadro que te mostré al inicio resume prácticamente las aplicaciones de la primera y segunda derivada a grandes rasgos. Ahora sí, pongámonos a prueba con una serie de ejercicios de selección múltiple. La primera pregunta me dice, ¿cuál gráfica cumple con las siguientes características? 1. La primera derivada es mayor que 0 cuando x es mayor que 0. Es decir, en todos los valores mayores que 0, la primera derivada es mayor que 0. Estas acá son las gráficas de las funciones, no de las primeras derivadas. ¿Cuál de estas dos cumple con esa característica? Y además tiene que cumplir que la segunda derivada es positiva porque este 28 es positivo cuando reemplazo 1. En el valor de 1, la segunda derivada es positiva. ¿Qué me quiere decir eso? Esa es la primera pregunta. Intentemos responder cuál de estas dos gráficas cumple con ambas características. Y pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente nos dice, ¿cuál gráfica cumple con las siguientes características? De igual forma me dice, el límite, mira cómo nos varía esto. El límite de la función cuando x se acerca al menos 2 se va a más o menos infinito. La función se va a más o menos infinito cuando x se acerca a menos 2, ya sea por la izquierda o por la derecha. ¿Cuál de estas dos cumple con esa característica? Y además, la segunda derivada es mayor que 0. ¿Qué me quiere decir eso? Es positiva la segunda derivada cuando x toma el valor de 0. Tengo que identificar el valor de 0 y qué comportamiento me dice esto que la segunda derivada sea positiva en ese valor. ¿Cuál de estas dos gráficas cumple con esas dos características? Indicamos la respuesta. La última pregunta nos dice, si las siguientes gráficas corresponden a la primera y segunda derivada de una función, ¿cuál de los siguientes incisos es correcto? Es muy probable que más de uno de estos incisos sean correctos, que ninguno sea correcto o que solo uno sea correcto. Vamos a analizarla. La primera derivada veo que es una línea recta con pendiente positiva y la segunda derivada también es una línea recta pero completamente horizontal. Eso me está diciendo muchas cosas. Vamos a ver lo primero que me dice. En x igual a 1 existe un punto crítico. ¿Será cierto? ¿Cómo sé que hay un punto crítico en x igual a 1? ¿Qué derivada es la que me ayuda a eso? La función tiene un punto mínimo. ¿Será que tiene un punto mínimo? ¿Cómo sé que tiene un punto mínimo? La función crece para todo x menor que 1. La función tiene segundos puntos críticos. La función no tiene punto de inflexión. La función es cóncava hacia abajo. ¿Cuál de todas estas opciones es correcta o quizás sea más de una? Ahora sí vamos a ver las respuestas. La única que cumplía con estas dos características de la pregunta 1 era el inciso A, ya que me diga que la primera derivada es mayor que 0 me está diciendo que crece para todos los valores mayores que 0. Y la única que crece para todos los valores mayores que 0 es la del inciso A. Y además me dice que la segunda derivada es positiva, es decir, es cóncava, se comporta como una U, como una carita sonriente, en x igual a 1. En x igual a 1 yo veo que sigue un comportamiento cóncavo. Entonces, efectivamente, el inciso A cumple con estas características. El inciso B no, porque del 0 hasta más todo su dominio tenía que seguir creciendo. Y yo veo que decrece. Entonces, no cumplía con esta característica y mucho menos con la otra, probablemente. Con respecto a la segunda pregunta, me decía que esto prácticamente me indica que el menos 2 como tal no forma parte del dominio de la función o que existe asíntotas verticales en menos 2. Y efectivamente tanto el inciso A como la gráfica del inciso B cumple con esa característica. Pero la siguiente característica me dice que la segunda derivada es mayor que 0. Es decir, es cóncava cuando x toma el valor de 0. Identifica el 0 y me doy cuenta que efectivamente la función es cóncava en el inciso A. En cambio, en el inciso B yo veo una gráfica convexa. La única que cumplió con ambas características nuevamente fue el inciso A. Con respecto a la última pregunta, me dice, en x igual a 1 existe un punto crítico, está afirmando. Y efectivamente, yo veo que la primera derivada es igual a 0 en x igual a 1. Entonces hay un primer punto crítico en x igual a 1. Inciso B, la función tiene un punto mínimo. Para que eso ocurra, antes del x igual a 1, que es mi punto crítico, la primera derivada debe ser negativa. Y efectivamente lo es. Y después tiene que ser positiva. Cumple. Entonces sí hay un punto mínimo. Hay un punto mínimo en x igual a 1. Inciso C, la función crece para todo x menor que 1. ¿Cómo sé que crece si la primera derivada es positiva? En todos los valores menores que 1, la primera derivada, que está en azul, ¿es positiva? No. La primera derivada es negativa, entonces el inciso C es falso. Por el momento los únicos correctos son el inciso A y el inciso B. Inciso C, la función tiene segundos puntos críticos.
No veo en ninguna parte de la segunda derivada intersectar, volverse cero. Es una línea recta completamente horizontal. No tiene segundo punto crítico. La función no tiene punto de inflexión. Sí, no lo tiene por al no tener segundo punto crítico. La función es cóncava hacia arriba. Como la segunda derivada es positiva, efectivamente lo es.